Ok, so yo voy a hablar de nefropatía IgA. So today we'll just review. Aquí vamos a revisar qué es la enfermedad, la patogénesis, la epidemiología, historia, prognosis y tratamiento. Será una visión general, una descripción general de la enfermedad, enfocándonos en lo que es nuevo. Entonces, ahora más de 40 años desde la primera vez que se describió la nefropatía IgA por el doctor Vergers. Ahora lo reconocemos como la glomerulopatía más común, más o menos por año 2.5, pero puede que sea mucho más alto si se detecta algunos casos muy leves. También les enseñaré los datos más tarde. Es menos común en pacientes que tienen antecedentes afroafricanos. No es desconocida, pero menos común. Hay algunos que tienen depósitos silentes. La presentación típica cae en una de tres categorías. De forma clásica, niños que han tenido sin faringitis o excepcional al mismo tiempo que una infección respiratoria superior, y se puede diferenciar esto luego de la hematuria faringética, que es básicamente en la nefropatía post-rectococo. La hematuria con post-streptococo pasa más o menos 2 semanas más tarde. Segundo, adultos que por lo general solo tienen una anormalidad urinaria, una hematuria microscópica con un poco de proteinuria, y hay otras formas, por ejemplo, una lesión grave del riñón, un síndrome nefrótico, por ejemplo, ocasionalmente. Hay una un gran consorcio que está tratando de reclutar pacientes antes de la biopsia que tengan síndrome nefrótico, y el consorcio trata de evaluar un cambio mínimo en la membranosa, y muchos pacientes que no tienen la biopsia tienen este tipo de nefropatía, aunque no tengan el síndrome. Entonces, esta es la patología. La definición de la nefropatía IgA es depósitos inmunes IgA dominantes, como pueden ver, y pueden ser altos o codominantes de IgA con IgG. Y hay buenas razones patológicas que vamos a entender cuando vayamos por la patogénesis molecular. Este es el sine qua non. Tenemos mesangia hipercelulítica y la hipercelularidad que vemos en las imágenes. Esto es un estado inmunofluorescente de la IgA. Aquí podemos ver varios depósitos en la mesangial, pero también en el área capilar. Se puede estar asociado con crecientes o lesiones escleróticas focales, que creemos que es un efecto secundario de la enfermedad crónica que se acumula como el daño. Los otros glomérulos tienen un hiperfiltro y por eso se degeneran en esta infección secundaria. Hay una forma de la enfermedad que es sistémica. Entonces, cuando el mismo tipo de cambios que ven en el riñón con la IgA, con la deposición y la inflamación, se pueden ver en los vasos sanguíneos, y eso se sabe como HENOC y Chandler. La prueba clásica es la irritación, dolor abdominal o en las coyunturas, el involucramiento del riñón que se tiene en
el púrpura Henoch-Schönlein se reporta de 30 a 80% de los pacientes. Entonces, siempre que vean un rango tan amplio, pueden saber que es enteramente dependiente de cómo se define. Y de hecho, creemos que si se va a la biopsia de riñón, todos tienen el Henoch-Schönlein púrpura. Podemos ver que no siempre son suficientemente severos para crear estos problemas clínicos. Un tercio de las personas que han tenido este HSP van a desarrollar insuficiencia renal crónica eventualmente, y con enfermedades de riñón avanzadas y nefropatía. Nos dan una historia que sí, cuando era un niño tenía Henoch-Schönlein púrpura y aparentemente se fue. Y la verdad es que se puede ir la manifestación en la piel, pero no en el riñón. Entonces vamos a hablar de cómo la enfermedad funciona. La molécula crítica en esta enfermedad es una forma del anticuerpo IgA1, conocido como Galactus deficiente IgA1. Y resulta que si vemos pacientes con nefropatía IgA, tienen altos niveles en la sangre de este IgA1, que le falta azúcares de esta otra región, y podemos ver que esta región del anticuerpo tiene varios azúcares unidos a él, y hay formas de él que les falta lactosa, se llama deficiencia de lactosa, y esto se encuentra normalmente en la mucosa, en los orificios nasales, pero usualmente no se encuentra en la sangre. Los pacientes de IgA tienen altos niveles de esto, y esta molécula está predispuesta para formaciones complejas inmunes, y de hecho si miran toda la IgA en un paciente, la minoría de los pacientes tendrán esta deficiencia galactosa. Si podemos ver en el riñón realmente y analizamos que todo se trata de deficiencia galactosa, y lo que trata es que el anticuerpo se convierte en un antígeno para otros anticuerpos. Entonces se van a tener otras moléculas IgA o IgG que se apegan a esta región. Entonces, interesantemente, esto realmente por sí solo no es suficientemente fuerte para causar la enfermedad, porque si vemos los números en pacientes con altos niveles comparado con controles, pero resulta que los familiares aquí con pacientes IgA y controles con bajos niveles, los relacionados familiares tienen altos niveles por igual. Los familiares de pacientes IgA tienen altos niveles aunque no tengan la enfermedad en sí. Entonces, conceptualmente iniciamos con un aumento de niveles sanguíneos de esta deficiencia galactosa IgA. ¿Y por qué alguien tendría eso? Hay predisposición genética, pueden haber problemas con las enzimas que controlan el azúcar, pueden haber problemas con las células B y las células de plasma que producen estos anticuerpos, como mencioné. Se supone que se producen en los pasajes nasales, en la mucosa, y pueden producirse por accidente y ser enviados por accidente al flujo sanguíneo. Por cualquier razón pasa. Próximo. Otros anticuerpos que se forman en contra de esta región, y por eso en la biopsia se puede ver que la IgA puede ser dominante o codominante con la IgG, porque si hay un complejo dominante de la IgG contra la IgA, ambos se van a quedar en la biopsia. ¿Por qué esto pasa? No sabemos. Hay mucho pensamiento que tal vez esto sea activado por infecciones bacteriales que tienen azúcares en ellos y que les falta galactosa en una forma muy similar. Entonces puede ser una infección bacterial o de virus que produzca estos anticuerpos en contra del virus o la bacteria, y esos anticuerpos moleculares imiten el comportamiento
del IgA1 en la deficiencia galactosa. Hay mucho interés tratando de identificar antígenos de comida o el gluten, por ejemplo, el gluten. Nada realmente ha resultado ser definitivo. Lo próximo, se forman esos complejos inmunes y se pueden formar en la circulación o dentro, pero de una forma u otra los complejos inmunes se depositan y tienen como una predisposición. Y una vez en el riñón, hacen lo que cualquier buen anticuerpo hace, es reclutar al sistema inmunológico y las células inflamatorias para matar al objeto del antígeno. Y eso involucra todo tipo de aspectos del sistema inmunológico, el sistema antiinmunológico, la activación de complementos, sueltan citoquina, producción matriz, proliferación mesangial, glomerular, la esclerosis glomerular. Esto lleva a la expansión de la esclerosis, que es el daño final. Entonces hemos tenido mucho trabajo que se ha hecho en los últimos años en la genética de la nefropatía IgA, y me place decir que el mejor trabajo se ha hecho en mi institución por mis colegas Algaravi y Christoph Kirillov, que realmente han liderado los esfuerzos de publicar estudios asociados con el genoma, señalando los determinantes subyacentes genéticos de la nefropatía IgA. Sabemos que esta enfermedad en la mayoría de los casos no es así, pero más o menos el 90% de las veces son individuos. Hay algunas familias que son afectadas y han sido estudiadas. En Estados Unidos hay algunas familias en Kentucky donde hay muchos, muchos matrimonios consanguíneos, pequeñas villas en montañas y familiares en Medio Oriente. Casi siempre es consanguíneo, donde muchas personas son afectadas. Pero si tomas la población general de la nefropatía IgA, no se piensa como una enfermedad Mendelian. Pero esto fue publicado el año pasado por mi colega en Colombia. Dieron a 20,000 individuos en diferentes tipos de poblaciones y encontraron 15 riesgos independientes en el genoma que estaban asociados independientemente con la nefropatía IgA. Juntos, estas variantes explican más o menos 8% de riesgo de la enfermedad en asiáticos, 6% en europeos. Así que claramente aún hay muchas otras cosas que tienen que pasar para realmente entender la enfermedad, pero cuando no es una enfermedad que afecta a tantas personas como la nefropatía IgA, un 6%, no es insignificante, y más allá nos da pistas sobre a dónde mirar y buscar para entender la patogénesis mejor. Y si miramos la diferencia, estos 15 diferentes sitios que han sido identificados, todos involucran diferentes aspectos del sistema inmunológico. Entonces, inmunidad adaptativa, habían diferentes en la región MHC, la región HLA y algunos específicos que es bueno saber porque es una enfermedad autoinmune y podemos tratar de relacionarla con otras enfermedades. Una inmunidad innata, que había mucha asociación con proteínas defensivas, muchos factores de necrosis, tumor de necrosis o genes codificados con otras citoquinas que involucran otros asuntos de inmunidad. Y también encontramos en el sistema de complemento, en el pasaje o el camino de complementos, hay diferentes aspectos del sistema inmunológico que están involucrados en la producción de la nefropatía IgA, y pueden imaginarse, dependiendo de la mezcla en cada persona, se puede determinar si en X persona fue agresiva o leve. Entonces vamos a hablar de epidemiología.
Esto es en un trabajo hecho por mis colegas en genética. Este mapa no es exactamente un mapa de la prevalencia de la IgA, sino del riesgo genético. Y lo que muestra es que estos puntos blancos son centros a donde podemos mirar cuando se inicia en África. El riesgo genético de la enfermedad es muy, muy bajo. Y mientras más lejos te vas siguiendo el mapa, más alto el riesgo. Entonces, esto realmente se correlaciona muy de cerca con la prevalencia de la enfermedad como resulta. Entonces, es más alto en Europa, pero luego de hacer el estudio, volvieron y buscaron y es alto el índice en Europa del Norte. Es particularmente alto en la parte este de Asia, China, Corea, pero en Siberia también. Si seguimos este patrón de migración humana, hay un alto riesgo en las Américas también. Siempre les decimos a nuestros compañeros sobre la prevalencia racial de la enfermedad y cosas así. Digamos que, bueno, por supuesto, la nefropatía IgA es poco probable que sea encontrada en África y en personas de descendencia africana, pero no quiere decir que no pueda pasar. Esto es sabido, esto está en las noticias. Hice una biopsia para este paciente nuestro hace unos años, claramente afroamericano. Él era un jugador de fútbol profesional, tenía nefropatía IgA y tuvo un trasplante de riñón en Colombia. Hay incluso un video en YouTube de él hablando sobre su enfermedad del riñón. Entonces, como mencioné anteriormente, si simplemente vemos estudios de autopsias en países de Europa, al norte de Europa, como Finlandia, Alemania, Asia del Este, Singapur, Japón y las Américas. Hay uno en Chile también. Esto es una recolección de diferentes estudios o de autopsias o de biopsias de riñón en personas saludables. La persistencia de los depósitos IgA es igual a más o menos un 8.9%. Y cuando vamos a los cuadros médicos de estas personas, ¿alguna vez tuvieron una microhematoria? Podemos decir que 2% de las personas van a tener algún tipo de criterio para la nefropatía IgA. La mayoría de estas personas nunca se reconocen clínicamente en su tiempo de vida, pero quería mostrarles que hay muchas personas con formas leves de la enfermedad o por lo menos con una deposición IgA sin ningún tipo de enfermedad ahí fuera, especialmente en estas poblaciones de alto riesgo que tenemos. Bien, entonces, ¿cuál es la historia natural? A más de 1,000 pacientes con IgAN. Esto es por qué la nefropatía IgA es tanto bien para tratar clínicamente, pero también difícil de tratar clínicamente porque se mueve lentamente. Y si vemos cada 10 años, más o menos, el 20% de los pacientes van a una insuficiencia renal. Más o menos el 64% no lo tuvo, lo que quiere decir que el demás porcentaje tuvo una insuficiencia renal crónica. Entonces, estos tratamientos y estos ensayos hay que esperar muchos años para tener resultados, pero cuando se está tratando un paciente, quiere decir que por lo general no se quiebren con usted. En los Estados Unidos, por lo menos, si vemos la población con insuficiencia renal final, hay una proporción, por supuesto la diabetes es más grande, pero hay una porción comparada con todos los pacientes que van a diálisis. Si miramos los pacientes de IgA, van a estos tratamientos mucho más jóvenes que los demás y no mueren tanto como todos los países, con todos los demás pacientes. Si vemos la enfermedad, la mortalidad de la insuficiencia renal en etapa final es mayor que el cáncer. En Estados Unidos, más de una quinta parte de las personas mueren al año, pero eso no es así con la nefropatía IgA porque por lo general son jóvenes. Y además muchos de ellos, un tercio más o menos, tienen trasplantes en el primer año y muchos años después de nuevo porque son jóvenes. Pero si lo seguimos, si le damos seguimiento luego del trasplante, al cabo de 5 años,
más o menos la mitad de las personas tendrá IgA en el nuevo riñón, en donde la enfermedad vuelve, muchas veces por los inmunosupresores. No causa una pérdida del trasplante, pero puede hacerlo. Es importante cuando tenemos un paciente con esta enfermedad. Ellos van a ser su paciente por mucho tiempo y van a seguirlos, a darle seguimiento a través de las diferentes áreas por las que trabajamos como nefrólogos, enfermedades recurrentes, trasplantes, etcétera. Realmente se expande a todo el aspecto de la nefrología. Entonces vamos a hablar de la prognosis. Hay muchos factores de prognosis diferentes que han sido identificados. Esos son algunos para un estudio en particular que son bien confiables, y creo que lo importante es pensar que es potencialmente modificable. La edad no es sorprendente que esto sea un factor prognóstico, pero no podemos cambiar esto. La creatinina en el diagnóstico GFR para cualquier paciente no se puede cambiar eso, pero se puede decir en la práctica que puedas ir más agresivamente para buscar la enfermedad y capturarla temprano, pero una vez está enfrente de ti, su GFR es lo que es. La proteinuria es un factor prognóstico muy importante que es potencialmente modificable. La presión sanguínea potencialmente. La hematuria gruesa tiende a ser protegida, y las personas que se presentan con hematuria visible tienden a tener una mejor prognosis. Tal vez sea porque se reconocen más temprano, no estoy seguro, realmente no sabemos, pero el fumar en muchas enfermedades renales, fumar está relacionado con malos resultados, y aunque no hay un ensayo aleatorio que le irá mejor, aliento fuertemente a mis pacientes que fuman que lo dejen completamente, porque creo realmente que ambas, la ciencia básica, la inflamación asociada con fumar, y muchos estudios epidemiólogos muestran que no fumar ayuda, y si no, como quieras, mejor para todo lo demás. La histología no podemos cambiarla, la raza tampoco podemos cambiarla. Tal vez en afroamericanos está relacionado con peores resultados, depende de la proporción de la población realmente. Entonces, los factores de riesgo más importantes me parece que son la proteinuria y la presión sanguínea, y ambos son modificables, por supuesto. Lo que tienen aquí básicamente es una recolección de proteinuria en aumento, y el acceso aquí es la pérdida de GFR por año. Entonces, mientras más alta la barra, más función renal está perdiendo el paciente cada año. Entonces, a medida que la proteinuria sube, pierden función renal. Igual, con cada uno de estos grupos de proteinuria está la presión sanguínea, y para cada grupo, mientras más alta la presión sanguínea, peor se torna. Además, si miramos solo acá, menos de 1 gramo por día, con una presión sanguínea bien controlada, las personas les irá muy bien. No pierden función renal realmente, estas pequeñas barras acá. Entonces, aparentemente hay un punto de corte allá. Y de hecho, estos son datos de Toronto, más o menos 500 pacientes con seguimiento a largo plazo, y si miramos acá, menos de 1 gramo de proteinuria por día, la prognosis alrededor de 10 años es muy buena comparada con un aumento de la proteinuria que a todos le irá peor. La parte de esto es que aún teniendo una persona que empiece con alta proteinuria, es mirar a pacientes dependiendo de cualquiera que sea la cantidad de proteína, que tan alta sea, cuando llegaron, antes de ser tratados, no importa, pero no importa qué tan alta la proteinuria esté cuando se inicie, si baja, si se va, porque en todas estas personas, estas son personas que no importa el pico de proteinuria, estas son personas que terminaron en remisión, y realmente no importa cuál es la punta, no importa, se le irá bien si la proteinuria termina bajando a más o menos 1 gramo por día. Esto no dice con el tratamiento, si pasa por sí solo, esto simplemente es dando el seguimiento al paciente con el tiempo. Pensamos que nos gustaría pensar que es por el tratamiento, pero por la razón que sea, si la proteinuria baja, la prognosis está mejor, no importa qué tan alto estaba.
Lo otro es que si miramos la proteinuria luego de que alguien ha sido tratado, y vamos a hablar del tratamiento luego, eso fue un estudio de pacientes japoneses que se miró la cantidad de proteinuria que tenían un año y luego así, habían sido tratados todos con esteroides, y ese es el riesgo de terminar teniendo un evento renal o una falla, insuficiencia renal con el tiempo, y esencialmente el punto de inflexión más o menos 0.4 gramos por día, pero en esta cantidad baja de proteinuria hay muy poco riesgo. Esto es luego de ser tratados. Fue que si la proteinuria sube luego del tratamiento, está alta más o menos a 1 gramo o por encima incluso de estos 0.4 luego del entrenamiento, entonces tienen un riesgo más alto de volver a tener eventos malos, y se muestra aquí desaparece la proteinuria o es muy leve, menos de 0.4 les va muy bien. Mientras que incluso si en el tratamiento tienen todavía la proteinuria, les va mal. Entonces, cuando hablo con pacientes, esto es lo que hago. Les digo que puedes pensar como si tu enfermedad estuviese en un tren y está a punto de ir y se van a acabar las vías del tren. Eso es de lo que se trata, la insuficiencia renal en etapa terminal. Entonces, ¿qué tan rápido va el tren? Es la proteinuria. Si tienes mucha proteinuria, la enfermedad va a progresar más rápidamente. La distancia que tienes hasta llegar al final del barranco es tu GFR. Entonces, si tienes un muy buen GFR, pero 5 gramos de proteinuria, vas a empezar a moverte muy rápido hacia la insuficiencia renal terminal. Y puedes tener un GFR bajo y proteinuria si no la tienes. Tenemos pacientes con 2,5 que han estado ahí con muchos años sin proteinuria y el tren no se mueve, se detiene. Entonces, ¿saben? Siempre les digo, ¿a dónde quieres frenar? Por supuesto, quieres frenar aquí atrás más que esperar al final. Y eso nos trae al tratamiento. Finalmente, esto es una recolección de diferentes estudios que han visto la nefropatía IgA con proteinuria menor. España, China y Hong Kong. Y lo que dice es que en España el mínimo de proteinuria son pacientes, en su mayoría les fue muy bien, y un seguimiento de casi 10 años. Nadie tuvo una insuficiencia renal terminal, y de hecho 37% tuvo una remisión total. Quiere decir que la enfermedad desapareció por completo. Eso no fue aparentemente real en el estudio asiático, donde la remisión fue mucho más baja, 12% o 14%, y muchas más personas terminaron con esta insuficiencia de riñón. Esto es una categoría pronóstica buena, pero aún así 20% en Shanghai y 7% en Hong Kong desarrollaron CKD. No está claro que esto sea completamente benigno, que sea una forma benigna completamente de IgA, de nefropatía IgA, pero un tanto. La próxima clasificación, o la clasificación Oxford o MEST, se hizo para tratar de estandarizar la forma en la que hablamos de la patología de la nefropatía IgA, y fue desarrollado tratado para desarrollarse como una herramienta prognóstica que forma en la biopsia te da la mayor cantidad de información de cómo le va a ir al paciente, y vimos diferentes factores, y tuvimos este formulario con la hipercelularidad mesangial, la glomerulosclerosis segmental y la fibrosis intersticial tubular. Hemos tenido una clasificación, estudios, básicamente, que decimos, vemos un nido en nuestra población y decimos trabaja bien, no trabaja bien. Muchos estudios han salido, y esto es un periódico que resumió 16 estudios con una cantidad de 3.893 pacientes, y aparentemente funciona en una categoría que es, por ejemplo, la E, que es la proliferación endocapilar. Aparentemente fue la única en la cual no fue predictiva la forma del estudio, y la razón no es necesariamente de que sea algo malo de saber, pero
En la proliferación capilar parece ser la lesión que es más tratable para los pacientes, como pueden imaginarse. Le das esteroides y puedes ver que desaparece. Entonces probablemente no es tanto que no sea prognóstica, pero que es modificable con tratamiento. Claramente, la mayor cantidad de la fibrosis que se tenga es peor el resultado, y eso siempre ha sido la asociación más fuerte que se tiene de la enfermedad. Creo que esto no se ha hecho clínicamente todavía, pero podemos utilizarlo en el futuro para ver la prognosis y ver las cosas de las que hablamos anteriormente. La cantidad de deficiencia de LGA1 y los niveles en la sangre, y muestra que a mayor cantidad en la sangre, peor la prognosis. Entonces 1, 2, 3, 4, incrementando la deficiencia de LGA1, obviamente da una mala prognosis. Estos anticuerpos anti-IgA, que de los que hablamos anteriormente, altos niveles de anticuerpos IgA, peor prognosis. Esto pueden ser formas para ayudarnos tal vez a pronosticar o guiar el tratamiento en el futuro. Esto es enteramente sugerencia. Esto no está ni cerca de estar comercialmente disponible. Esto es una herramienta muy buena que pueden utilizar en la oficina, se puede utilizar en el internet por mi colega Dr. Kirlock, y es un cálculo de progresión. Si tienen un paciente delante de usted y el paciente dice: yo quiero casarme y tener hijos, ¿cuál es la oportunidad de que yo estar en diálisis y en el futuro? O pueden poner esas 4 variables: GFR, hemoglobina, albumina y presión sanguínea. Tanto albumina y proteinuria, porque pueden imaginarse que ambas están bien relacionadas, y encontraron que la albumina es un mejor predictor que la proteinuria, y cuando pones esas 4 variables te dará más o menos un riesgo calculado. Puede ser bajo, dígase por encima de 20 años, o alto, menor a 5 años. Eso se hizo en una población asiática, así que no necesariamente significa que sea aplicable para todos, y obviamente es adivinar, pero es una herramienta buena para tener con los pacientes en la oficina. Entonces, finalmente vamos a hablar de tratamiento. Creo que tratar la nefropatía IgA es un asunto de 3 enfoques diferentes, dirigido a básicamente 3 partes de esto. Una, las complejidades inmunes o la formación de estas complejidades inmunes. 2, la inflamación que ha sido causada por esos complejos inmunes. Y 3, el tipo de la lesión final normal que vemos en cualquier tipo de enfermedad glomerular, donde tenemos una lesión hemodinámica, angiotensión, esclerosis secundarias. Todo eso lleva a fibrosis, y tratamos de abordarla las 3. Entonces hemos tenido muchos estudios diferentes. Eso es un resumen, pero todos le vamos a decir que son efectivos. Son los inhibidores SA y los corticosteroides, lo que puede ser efectivo, pero tal vez no tan claro. Aceites de pescado y otro tipo de inmunosupresores como MMF. Inefectivo es la azatioprina y los agentes antiplatelets, que se muestra que no son efectivos. Se muestra una cierta eficiencia, pero no han sido estudiados por tanto tiempo como para realmente determinar su efectividad, y para hacer estos estudios obviamente se toma mucho tiempo y seguimiento. Los inhibidores SA, eso es un estudio que se hizo de aleatoriamente tomar 44 pacientes con la nefropatía IgA, Enalapril versus el cuidado base. En ambos casos la presión sanguínea fue controlada de igual forma, y a pesar de eso, si miramos el grupo Enalapril, tiene un mucho mejor resultado con respecto al control group, al grupo de control. Así que obviamente los inhibidores SA
son buenos y se ve un incremento en la creatinina. Así que los inhibidores SA tratamos de que todo el que tenga nefropatía IgA los use en su tratamiento. Este es otro estudio que de nuevo muestra un resultado similar. No voy a hablar mucho de esto. Una de las preguntas que surgen es si alguien tiene la enfermedad y la enfermedad progresa, ¿cuándo debo de detener el inhibidor? No tengo una respuesta directa, pero creo que este estudio es muy útil. Esto fue hecho en China. El periódico de medicina, y no es un estudio de IgA, pero habían más de 400 pacientes chinos con una enfermedad crónica renal proteinúrica no diabética, y muchos de esos pacientes tienen membranosa tal vez, o tal vez haya una esclerosis focal también, pero muchos de esos pacientes no tenían. Los observaron en 3 grupos diferentes. El grupo 1 con creatinina de 1.5 a 3, todos fueron tratados con un inhibidor SA, y el segundo grupo, que era de 3 a 5, que realmente es un GFR bajo en una población china, la mitad tuvo benacepril y la mitad placebo, y ambos grupos les fue bien, pero en el grupo 2 el benacepril, que con los rangos de 3 a 5 obviamente les fue mejor que aquellos que no. Entonces creo que esto sugiere que no debería tener tanta duda al momento de tener el inhibidor, porque si lo detiene y ha subido a 3, es una enfermedad de movimiento lento. Esto puede tomar muchísimo tiempo y aún puede que la progresión se esté deteniendo, así sea de forma lenta. Con importancia, la presión sanguínea era la misma en estos grupos. Si miramos la reducción de proteinuria, los grupos que tenían benacepril, ya sea relativamente buena creatinina de 1.2 a 3 o de 3 a 5, fue igual. Así que el efecto en la proteinuria fue beneficioso, independientemente de si de la creatinina estuviese alta o baja. Ese es el ritmo de la pérdida en la creatinina. Se puede ver que el alcance de estas líneas es el mismo, ya sea la creatinina esté alta o baja. Aparentemente tienen el mismo efecto. Sin benacepril cae mucho más rápido. Y por último, cuando hablamos con los colegas de esto, siempre se les preocupa sobre la hiperquilemia o la falla renal. Resulta que realmente no hay diferencia. Sí, cuando miramos estos estudios y los eventos adversos, realmente hay menos eventos adversos en el grupo de benacepril, y probablemente es a los efectos positivos de los inhibidores SA en los problemas cardíacos. Son números pequeños, pero por lo menos puedes tener confianza de que no empeora. La pregunta de ¿debería utilizar un inhibidor SA con un ARB para la proteinuria? Esto pasa mucho. La respuesta corta es que no hay datos aleatorios. Algunos expertos realmente apoyan este enfoque, pero realmente no hay datos aleatorios de ello. ¿Qué les puedo decir? Puedo decirles que miramos pacientes en enalapril, baja la proteinuria, en sarten, loazartan bajan. Si los combina, la proteinuria baja un poco más y la presión sanguínea baja también. La presión sanguínea que arriba baja un poco más también si se combinan, pero no tenemos un punto final fuerte, no hay cambios dramáticos realmente en la presión sanguínea, y creo que tenemos algunas señales de seguridad preocupantes en otras pruebas como la on-target y la altitud. Y ahora el VA Nephron, el ensayo que miró la combinación de bloqueadores del sistema angiotensins, que hay señales preocupantes de seguridad en estos. Personalmente no utilizo mucho el bloqueo doble. Si uso algo además del inhibidor, voy más a un inhibidor mineral. ¿Qué tal del aceite de pescado? Hay razones para pensar que el aceite de pescado tiene efectos beneficiosos en inflamación. En Estados Unidos hay una formación llamada Lobasa que se puede prescribir, fue aprobada
para bajar los triglicéridos, pero también se pueden comprar en los mostradores sin problema. Han habido 4 ensayos aleatorios, 3 negativos, 1 positivo en la nefropatía IgA. El positivo fue el más grande y fue el que realmente se realizó de mejor forma, pero no puedo decir todavía, tenemos 3 negativos. Creo que es evidencia insuficiente para realmente decir fuertemente que funcionan. Y este es el enfoque que digo también, que no hay evidencia suficiente. Hay algunos riesgos en esto, dependiendo en la formulación, se puede llevar a una sobredosis de vitamina A tomando demasiado aceite de pescado, y hay un riesgo de envenenamiento por mercurio de algunos suplementos que tal vez no estaban lo suficientemente limpios, o si vienen de pescados con altos niveles de mercurio. Muchos pacientes realmente no les gusta tomarlos porque hacen que tu aliento sepa pescado un poco, entonces eso no les gusta a los pacientes tomarlos. Esto fue el ensayo positivo, se hizo en la clínica Mayo, o liderado por la clínica Mayo. Esos son pacientes tratados con mucha cantidad de aceite de pescado, y es importante notar, y en el placebo fue aceite vegetal. Y se trató por 2 años, y pueden ver que esta es la curva del aceite de pescado. Interesantemente se mantiene por más o menos 8 años y las curvas no convergen en el mismo punto. Entonces hay un seguimiento de alto tiempo que se necesita. Eso es un tratamiento positivo, pero no universal. ¿Qué tal sobre la tonsilectomía si estás en Japón y tienes un tratamiento estándar? Sería que se remuevan. No es cierto en todo el mundo. Hay muchos datos de observación que remover estas está asociado con un mejor resultado, como pueden ver los resultados de la operación versus no hacerla. En muchas personas desaparece cuando se les operan de las amígdalas. Hay un tratamiento, un ensayo aleatorio que mostró aparentemente no tener ninguna diferencia, ya sea que tuviesen una operación de amígdalas o no. Pero hubo un estudio europeo de las amígdalas en Europa que dice que no se reproducen estos resultados. No, puede que la nefropatía IgA en Japón asociada con infecciones, pero universalmente no recomendamos la amigdalectomía. Se diagnosticó una enfermedad recientemente con esta enfermedad, tenía hematuria recurrente y tenía amigdalitis terrible desde niña, y por supuesto le recomendé la amigdalectomía, porque si tienes un historial recurrente de problemas de las amígdalas que se relaciona con la enfermedad, por supuesto, como siendo de heumatoria, vas a tener un problema y es lógico removerla porque activarán. Pero en pacientes regulares realmente no recomiendo la amigdalectomía. Finalmente, como hemos hablado, los glucocorticoides, hay estudios de buena calidad que muestran que los glucocorticoides funcionan. Esto va a resumirlo. Creo que lo más importante para resaltar es que todos estos pacientes, todos estos ensayos tienen pacientes inscritos de por lo menos 1 gramo al día de proteinuria. Estos todos muestran beneficios en 6 meses de esteroides, dosificados de diferentes maneras, pero básicamente en 6 meses de empezar con 1 miligramo por kilogramo y bajando escalonadamente. Y si usted ve estos pacientes, lo importante de estos pacientes en estos estudios es que todos tenían un buen GFR o creatinina, tenían todos una buena cantidad de proteína. Ellos empezaron temprano, eran personas de alto riesgo con la proteína, y el primero de estos ensayos fue hecho en Italia por colegas de Pozium, y ellos hicieron un seguimiento de 10 años. Y la diferencia, esto es un grupo de esteroides, este es el grupo de cuidados comunes, y esto es a los 10 años. Entonces uno piensa que ellos han recibido esteroides por todo este tiempo. Hay este efecto de legado, que los resultados 10 años después son dramáticamente mejores.
Así que si ustedes piensan sobre el uso de esteroides, sobre enfermedades renales inmunomediadas, en muchas enfermedades, tenemos la enfermedad GBM, ANCA, lupus, membranosa y la nefropatía por IgA. Han sido ciertamente estudiadas. Esto es un ensayo hecho en el Reino Unido por Ballardai, seguido por Esatayaprima. Así que ha pasado bastantes cosas. Son pacientes de alto riesgo y han tenido una mejora en la supervivencia renal, el 72% en 5 años, comparado con un 5% no tratado. Sin embargo, estos pacientes están recibiendo muchas cosas. Están recibiendo prednisolona. ¿Es la ciclofosfamida o prednisolona? No está completamente claro. Lo que dice KDIGO es que los citotóxicos pueden ser de uso en enfermedad crescéntica progresiva rápida, y esto quizás no pueda ser utilizado en enfermedades rutinarias, es porque son muy lentas y tenemos el riesgo de la ciclofosfamida. ¿Qué tal si hablamos del micofenolato? Hay pequeños estudios hechos en micofenolato. Esto fue en Colombia. Esto fue un ensayo negativo, esto fue en Europa, fue negativo, y esto fue un ensayo en China y fue positivo. Y si vemos en lo particular en Europa, era la población belga versus China. Los pacientes eran muy similares en todo, menos la raza. No sé si esto significa algo. De nuevo, particularmente estar en China, en donde el micofenolato funcionaría mejor, pero típicamente no lo utilizamos como para los pacientes por IgA, pacientes de IgA generales, y no es recomendado por KDIGO. Lo hemos utilizado en personas que son resistentes y que estamos tratando de encontrar otras cosas. Pero como dije, KDIGO sugiere no utilizarlo, pero claramente la investigación no es adecuada. Esto es un resumen de los estudios de un análisis en creatinina, MMF versus control. Esto fue algo que fue presentado en ASN hace algunos años y ha sido sometido para publicación. Fue un estudio grande de 400 pacientes en China, tratados con leflunomide, que usualmente vemos esto con artritis. Y fue un diseño 2x2. Ellos trataron con leflunomida o clopidogrel. Aparentemente afectó la leflunomida, pero realmente esto va a ser publicado. El problema es que va a ser un seguimiento muy largo en este estudio. Puede haber otro inmunosupresor que pudiera ser interesante obtener más detalles a medida que pase el tiempo. Finalmente, es importante pensar sobre esto. Fue un pequeño enfoques. Es bueno ver enfoques no inmunes. Esto fue un ensayo, es la baja de calcitrol de proteinuria. Hay una diferencia de 41% del resultado principal de proteinuria. Esto no es decir que yo creo que usted debe poner a los pacientes de IgA en estos estudios, pero es para resaltar que la enfermedad hay muchos diferentes aspectos para tener, a medida que progresa una enfermedad. Sabemos que esto afecta en los niveles hemodinámicos. Cuando pensamos en formas de modular la enfermedad, entonces usted quiere pensar más allá de los inmunosupresores, y eso es para propósitos clínicos y de investigación. Hay casos especiales que no tendremos tiempo de discutir, que no necesariamente aplican a esto. Algunos de estos aparecerán en los casos que veremos más adelante. Estas son las directrices de KDIGO, que resumen lo que he dicho. Los inhibidores ESA es recomendado para todo el mundo que tenga proteinuria, y la presión sanguínea es recomendada por KDIGO, es 130/80, pero no dan una calificación para esto. Las personas que tienen proteinuria persistente, sin importar los corticosteroides, por 6 meses,
por 6 meses, aceites de pescado. Hay ciertas situaciones en donde pensamos que la microfenalato puede funcionar o los... hay estudios clínicos. Nosotros, otros han hecho estudios de rituximab. Esto acaba de terminar y esperemos que el doctor Frevenza, que estaba aquí creo que el año pasado de la clínica Mayo, lideró ese estudio. Esperamos que ellos puedan publicar esos datos al final del año. Hay otro estudio en Alemania llamado el Stop IgAN. Hay muchos intervención de inmunosupresores estratificados por GFR. Creo que ellos pudieran presentarse este año. Hay otro estudio, esto es uno interesante llamado Nefigan, que son esteroides orales de budesonide, y la idea es que el paciente tome el esteroide y funcione en el tracto de IgA para reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal. Para esto vamos a recibir los resultados de esto en los próximos 2 años. Hay otros estudios en China viendo la metilprednisolona, así que hay muchas cosas actualmente sucediendo. Y finalmente nuestro enfoque, hay pacientes que tienen un cuidado nefrológico general, los ponemos en una dieta de proteína baja o moderada. Tenemos la presión sanguínea como mucho en 140/90, e idealmente 130/80, y somos muy agresivos sobre la estatina, el uso de estatina. También aparentemente el aceite de la amigdalectomía, el aceite de pescado, y luego después de esto, si tienen enfermedad, si hay buenos CFR, solamente los vemos. Si tienen proteinuria sobre 1 gramo por día, más de 1 gramo por día, una biopsia activa, los ponemos en glucocorticoides por 6 meses. Si eso no funciona, entonces vamos a considerar otras cosas, pero los ponemos como segunda línea. Lo que tratamos de hacer es ponerlos en protocolos de investigación como rituximab, que acaba de terminar uno acá. Por otro lado, si la creatinina es demasiado alta, una biopsia con muchas cicatrices, a veces pensamos que puede irle bastante bien. Así que voy a detenerme aquí. Minuto para